De la existencia de el cuento titulado Un sueño no se sabía nada hasta que Gillis Campbell advirtió a la sazón su autoría aprobada en el año de 1917. El investigador había estado leyendo escritos de varios periódicos de la época en busca de textos que pudieran pertenecer, bajo la máscara opaca del anonimato, a un joven llamado Edgar Allan Poe, cuya pluma había firmado la narración con una escueta P. Este relato fue publicado por primera vez y seguramente también última vez en la vida de este autor el 13 de agosto de 1831 en el Saturday Evening Post de Filadelfia, y a la luz de este hallazgo cabría considerarlo como el primerísimo cuento sofacto de este autor. Sin embargo, la incógnita conservado durante años de la identidad del signatario sitúa al cuento Un sueño en una insólita coyuntura. A pesar de ser la primera obra original de Allan Poe, no forman parte del conjunto de narraciones que encumbraron a este autor estadounidense, encabezadas por Metzger Hairston, aparecida pocos meses después. Y bueno, este escrito nos presenta más que ningún otro la virtud de su autor, aún lejos no solo de alcanzar la madurez narrativa, sino también de empezar a interesarse por los temas que luego se descubrirían recurrentes en su obra. De hecho, la elección de un fondo bíblico, en concreto del Nuevo Testamento, ha supuesto un flanco de ataque para aquellos que no convienen en otorgar la autoría del cuento de Allan Poe, aún hoy un asunto ampliamente discutido. Si tú ya conocías este cuento titulado Un sueño, espero que lo disfrutes, espero que también te encuentres muy bien, espero que te suscribas, que nos dejes tus comentarios y pues nada, les mando un abrazo donde sea que estén. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y empezamos con Un sueño de Edgar Allan Poe. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Un sueño, Edgar Allan Poe. Hace unas horas me acosté, disponiéndome para el descanso nocturno. Es una costumbre mía, de años, leer algún pasaje de las Escrituras antes de cerrar los ojos con el sopor de la noche. Así lo hice en la presente ocasión. Di por casualidad con el fragmento en el que la inspiración grabó la agonía del Dios de la naturaleza. Estos pensamientos y las escenas que siguen a su entrega del espíritu me acosaron mientras dormía. Hay sin duda algo misterioso e incomprensible en la manera en la que a veces se disponen los desbocados caprichos de la imaginación. Pero la solución de esto más corresponde al fisiólogo que al atolondrado soñador. Parecía que yo fuera un fariseo que volvía del escenario de la muerte. Había ayudado a clavar afiladísimos clavos en las palmas de aquel que colgaba de la cruz. El espectáculo de la más amarga congoja que haya sentido jamás un inmortal. Oía el gemido que atravesaba su alma cada vez que chirriaban en los huesos el áspero hierro que yo remachaba. Me aparté unos pasos del lugar de la ejecución y me volví para mirar a mi más irreconocible enemigo. El Nazareno aún no estaba muerto. La vida resistía en el manto de su carne, como si temiera recorrer a solas el valle de la muerte. Creí ver la fría humedad que se posa en la frente de los moribundos. Detenida en grandes gotas en la suya, vi el temblor de cada músculo, el ojo que empezaba a perder su lustre en la mirada vacía del cadáver. Oí el ronco gorgoteo de su garganta. Y un momento más, y la cadena de la existencia se rompió, y un eslabón cayó a la eternidad. Di media vuelta, y anduve despreocupadamente hasta llegar al centro de Jerusalén. A corta distancia se erguían las altivas torres del templo. Su tejado dorado reflejaba unos rayos tan brillantes como la fuente de la que emanaban. Me invadió una sensación de orgullo consciente al mirar los extensos campos y las altivas montañas que rodeaban aquel
orgullo del mundo oriental. A mi derecha se alzaba el monte de los Olimpos, cubierto de matorrales y viñedos. Más allá, desmarcando los confines de la vista de los mortales, surgían montañas apiladas unas sobre las otras. A la izquierda estaban las espléndidas llanuras de Judea, y pensé que era un luminoso cuadro de la existencia humana, al ver el riachuelo Cedrón atravesando raudos los pardos del camino hacia el lejano lago. Oí el alegre canto de las hermosas doncellas que espigaban en el sembrado lejano, y, mezclando con los ecos de la montaña, el agudo silbido y la flauta del pastor que llamaban al redil al cordero perdido. Sobre la naturaleza animada se había derramado la belleza perfecta. Sin embargo, al poco sobrevino un cambio en el espíritu de mi sueño. Sentí un frío súbito. Me volví instintivamente hacia el sol y vi una mano que dibujaba con lentitud un mando de inmundicia sobre él. Busqué las estrellas, pero todas habían dejado de titilar, pues la misma mano las había envuelto en su emblema del duelo. La luna no alumbraba con su luz plateada las perezosas olas del mar muerto que cantaban el ronco requiem de las ciudades de la llanura, pues ocultaba su rostro, como si temiera contemplar lo que ocurría en la tierra. Oí un gemido, un susurro, cuando el espíritu de la oscuridad extendió sus alas sobre un mundo espantado. Se apoderó de mí una desolación atroz. Sentí el torrente de la vida retornando lentamente a sus fuentes cuando me invadió el terrible pensamiento de que había llegado el día del juicio final. De repente estaba ante el templo. El velo, que había ocultado sus secretos a las miradas profanas, estaba ahora rasgado. Miré durante unos momentos. El sacerdote se hallaba junto al altar, ofreciendo el sacrificio expiatorio. El fuego, que habría de prender en los miembros cercenados de la víctima, resplandeció unos momentos en los lejanos muros y después se perdió en la oscuridad más absoluta. El sacerdote se volvió para encenderlo de nuevo con la llama viva del candelabro, pero también había desaparecido. Era como la quietud del sepulcro. Di la vuelta y me precipité hacia la calle. Estaba desierta. Ni un sonido rompía el silencio, salvo el aullido de un perro salvaje que se deleitaba con el cadáver medio abrazado en el valle de Hinnom. Vi una luz que salía de una ventana a lo lejos y me dirigí hacia ella. Me asomé a la puerta, que estaba abierta. Una viuda preparaba el último bocado que había podido conseguir para su bebé moribundo. Había encendido un pequeño fuego, y vi cómo contemplaba con el corazón encogido el desánimo, la llama que se extinguía a la vez que sus esperanzas. La oscuridad cubrió el universo. La naturaleza estaba de duelo, pues su creador había muerto. La tierra se había arropado con los atavios del dolor y los cielos vestían el negro del duelo. Deambulé entonces con desasosiego, sin prestar atención a dónde iba. Enseguida apareció una luz por oriente. Una columna de luz sesgó la tiniebla, como el haz que resplandece en la oscuridad del pozo a medianoche, e iluminó la serena lobreguez que me rodeaba. Había una abertura en la vasta bóveda del extenso firmamento. Me volví hacia ella con mirada perpleja. En la inmensidad del espacio, a una distancia que sólo podía medirse con una línea paralela a la eternidad. Y sin embargo, extremadamente definida y clara, apareció la misma persona a la que yo había revestido de la burlona purpúrea de la realeza. Iba ataviado con el manto de rey de reyes. Estaba sentado en su trono, pero no era de color blanco. Los cielos estaban de luto, porque los ángeles se arrodillaban uno tras otro ante él. Vi que la corona inmortal amaranto que solía ceñirle la frente había sido reemplazada por otra de ciprés. Me volví para ver a dónde me había llevado mi deambular. Había llegado al sepulcro del monarca de Israel. Me eché a temblar al ver que empezaban a moverse los terrones que cubrían los huesos enmohecidos de algún tirano. Miré
hacia donde yacía el último monarca, con todo su esplendor y la magnificencia de la muerte. Y aquel monumento esculpido empezó a temblar. Al poco se volcó y salió el inquilino de la tumba. Era una cosa abominable, de otro mundo, del que ni siquiera Dante, en los más delirantes vuelos de su imaginación, hubiera podido conjurar. No era capaz de moverme, pues el terror había amarrado mi voluntad. Vi cómo el gusano de la tumba se retorcía entre los mechones enredados que cubrían parte de aquel cráneo putrefacto. Los huesos crujían al moverse en las articulaciones, pues la carne había desaparecido. Oí su horrenda música que acompañaba aquella parodia de la miserable mortalidad. Él se acercó a mí y al pasar a mi lado me echó en plena cara el aliento de la fría humedad de aquella estrecha y solitaria casa. Se cerró la cisma de los cielos y con un convulso estremecimiento me desperté.